Bueno, nuevamente desearles unas buenas noches a todos los oficiales. Eh, Como ya me conocen, Teniente Navío Eric Escobar, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el primer tema. El anterior, como ya saben todos, era una clase introductoria, que a pesar de ser una clase introductoria, les hemos dado una serie de cuestionarios, un cuestionario de diagnóstico y un cuestionario sobre todo de datos de acceso que tienen ustedes. Sin embargo, hay muchos oficiales que no lo han llenado. O sea, realmente da mucho que desear, pero no tengo ningún problema con eso. Después, a mí me encanta que después cuando vengan las notas, estén ahí llorando por notas. No hay problema. Sin embargo, yo les trato de pedir que sean un poco puntuales con la hora, porque tenemos solamente una hora y media cada 2 semanas. Es decir, que tengo que volver a hablarles casi de aquí a 2 semanas. Entonces tratemos de ser lo más proactivos posible, lo más puntuales posible y por último también ser lo más proactivos posible. Bueno, vamos a comenzar, vamos a poner la pantalla para que podamos empezar la clase. ¿Se está viendo? No sé. No, señor teniente. ¿Ahora? Sí, señor teniente. Excelente, muy bien. Bueno, somos bastantes, perfecto. $17, yo creo que va subiendo ya la gente. Muy bien. Bueno, señores, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy comenzamos con el tema número 1, que es del curso básico de distancia de la materia Derecho Internacional Marítimo. El tema es Derecho Internacional Público. Obviamente, para hablar de derecho, ya en la anterior clase hemos dado unas pequeñas nociones, unos pequeños conceptos de qué era el derecho, de qué era la fuente del derecho, cuáles son sus fuentes, qué es el derecho internacional público, el privado y demás. Vamos ahora a entrar un poco más en materia propiamente a qué es el derecho internacional público, de dónde se deriva el derecho internacional marítimo, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a partir de un concepto que el derecho internacional es una rama del derecho, obviamente, es una rama del derecho. Se restringe a asuntos de interés público internacional por el hecho de llamarse público, obviamente se rige a asuntos de interés público. Como todo derecho, es un conjunto de normas y principios. Obviamente que estos van a regular las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, que propiamente después vamos a llevar, les voy a explicar cuáles son los sujetos del derecho internacional. Si bien estoy hablando un poco de terminología legista, se podría decir, voy a tratar de ser un poco más específico. Y si alguien no entiende algo, si alguien no entiende alguna palabra que vierta, me gustaría, por favor, que puedan indicarme para que yo les explique. Mi persona ha estudiado Derecho, entonces para mí es prácticamente normal muchos de estos conceptos. He estudiado casi 6 semestres de Derecho, entonces es casi normal. Sin embargo, algunos de ustedes tal vez no tengan algún tipo de conocimiento de alguno de estos términos. Por favor, les voy a pedir que me interrumpan, no hay problema, o levantan la mano ahí en la plataforma, en el Zoom, y no hay ningún problema. Por consiguiente, vamos a que el derecho internacional público está involucrado con el acontecer histórico internacional. Desde que se han empezado a formar sociedades, grupos de personas, tribus en la época premedieval, antes de los romanos, etcétera, etcétera. Cuando ya habían las tribus, cuando se encontraban las tribus en ciertos lugares de sus fronteras o territorios, como había, o territorios ocupados, como había antes, porque no existía el término frontera como tal, se había un relacionamiento, es decir, muy bien, tú vas a cazar hasta aquí, yo voy a cazar hasta aquí, o se peleaban primero y después de que se peleaban hacían la paz, tenían conflictos, después hacían la paz y decían, muy bien, vos vas a cazar hasta aquí, yo hasta acá. O este tipo de animales me pertenecen, este tipo de animales te pertenecen y así vamos a vivir en paz. Entonces, ese tipo de relacionamiento que había desde esa época, desde las tribus y demás, ha ido desarrollándose y formando lo que es el derecho internacional público, que va formando la relación entre los sujetos del derecho internacional, que en este caso son los estados. Bueno, está bien, estaba escribiendo sus nombres. Perfecto.
Les voy a pedir por favor si pueden colocar todos, que coloquen sus nombres en el chat para que yo sepa quiénes han ingresado, quiénes no han ingresado, y así tengamos claro exactamente quiénes son los que han estado acá. Ya, les voy a pedir eso. Gracias. Muy bien. Continuamos. Partiendo del concepto de que el derecho internacional público es una rama del derecho que se restringe a asuntos de interés público internacional y es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. Ese es el concepto que tienen que tener bastante claro. Franklin. Excelente, muy bien. Partimos de eso. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a tener unas pequeñas definiciones del derecho internacional público a lo largo de la historia. Ricardo Soch, que es uno de los precursores, se podría decir, del estudio del derecho internacional, consideró en su obra Juris et Judici Ficeli Servi Juris Intergentes el término juris intergentes, que proviene del derecho romano, que es jus intergentes. Proviene del jus gentium o derecho de gentes. Ya en la época romana, que son obviamente los que tienen algo de noción de derecho saben que la mayor parte del estudio del derecho, del estudio de las normas, de la creación de los sistemas jurídicos que regulan los estados o regulan las relaciones internacionales entre los estados, provienen del derecho romano. Entonces, este derecho de gentes, este derecho jus gentium o derecho de gentes, es el precursor del jus intergentes, y el intergentes obviamente es lo que se conoce actualmente como derecho internacional, que obviamente Ricardo Soch lo rescató del derecho romano y empezó a desarrollarlo de manera doctrinaria o dogmática, se podría decir ya en esa época, del año 1650, 1500, 1590. O sea, desde esa época, la época medieval, ya estábamos hablando de lo que era el derecho internacional. De igual manera, Jeremy Bentham, en su libro de 1780, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, utilizó la expresión dentro de su libro en contraposición a lo que era la National Law, utilizó el término International Law. Obviamente que este término era nuevo, era nuevo a nivel, a nivel de la doctrina del derecho, el International Law. Lo puso en contraposición a que no era lo mismo que el National Law o el Municipal Law, que es como se establecía, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes saben que cada uno de los estados tiene su propia legislación y hay una legislación federal que es la de todo el país. Entonces, a esa legislación del estado se llamaba Municipal Law, la legislación del país se llamaba National Law, y él decía que podía surgir otro tipo de regulaciones que se deberían llevar a cabo en el nivel internacional, la relación entre los estados. Immanuel Kant, en esta misma línea, ya casi contemporáneos con Jeremy Bentham, es una publicación en 1795, reemplazó el derecho el término de naciones, el término derecho entre naciones por el derecho entre los estados. Aquí ya él empezaba a explicar específicamente que el estado, si bien tenía un ordenamiento jurídico interno que regulaba las relaciones entre sus miembros y obviamente era todos los sujetos de derecho eran subordinados al estado, que era el que regulaba y obviamente el que hacía cumplir las normas dentro de un estado, él decía que existía a nivel macro una relación entre los estados, que era el derecho entre naciones. Obviamente él lo denominó derecho entre estados, porque obviamente una nación, como tenemos conocimiento de un poco de sociología, la nación no va supeditada al territorio, la nación va supeditada a las personas. Sin embargo, él lo cambió por un derecho entre estados, porque el estado propiamente es una institución generada que tiene reconocimiento internacional y por tanto es un sujeto del derecho internacional. En la actualidad, el jus gentium o el jus intergentes, el derecho de los estados y el derecho internacional son sinónimos, es decir, que los podemos utilizar ambos, los tres, como si fueran el mismo término, el jus gentium, el derecho de los estados y el derecho internacional. Si en alguno de los trabajos, en alguno de los exámenes, ustedes ven alguno de esos tres términos, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Estamos refiriendo al derecho internacional público, al derecho internacional como tal, así de manera general, al derecho internacional. ¿Alguna duda hasta acá?
venir la cabecera ahorita para... Excelente, muy bien. Me gusta que no haya mucha, que haya bastante, Vamos, no hay muchas ya, dudas. apartamentos, tampoco. No tengo para los A ver, alférez, santuarios. Solo solamente tengo los voy a hacer con el para alférez marca, marca. A ver, no, alférez Raquel Fortún. Sí, no, antes de invertir, antes de sacar dinero. Señor teniente, Ya, a ver, usted dígame, ¿qué entiende ahora? ¿Qué es lo que tiene usted su concepto como derecho internacional? Pero usted, para usted, ¿qué es el derecho internacional? solicito repita, señor teniente. Para No, usted, no ¿qué se le es el escucha derecho bien. internacional? En sus palabras, en su concepto. El derecho internacional es una rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre estados, señor teniente. Excelente, muy bien, creo que estamos bien. Esa es más o menos la concepción que tenemos que tener de derecho internacional. Es un conjunto de normas y principios, que regulan la relación, que regulan y coordinan la relación entre los estados. Obviamente que esto que esto está debido a la creación de normas. Ahora vamos a entrar ya a lo que les había indicado. No es una rama del derecho que restringe asuntos de interés público, netamente público. Les había indicado que hay derecho internacional público y derecho internacional privado. En este caso solamente estamos llevando derecho internacional público. Lo que sí habíamos llevado. Y ahora vamos a entrar al desarrollo histórico del derecho internacional público. Antes de ingresar a este desarrollo histórico del derecho internacional público, les voy a dar a cada uno 2 minutos, van a tener 2 minutos, todos los 21 oficiales que se encuentran, 19 oficiales que se encuentran en sala, para que realicen una concepción clara. O sea, ustedes armen su propio concepto en función a todo lo que pueden ver ahorita en pantalla, lo que ha dicho cada uno de los precursores del derecho internacional, del estudio del derecho internacional como tal, y el concepto que hemos dado al principio, para que ustedes generen una propia definición, una definición bajo sus propias palabras o lo que han podido entender hasta ahora, de qué es el derecho internacional. Es decir, en 2 o 3 líneas, ¿qué es el derecho internacional? A partir de este momento tienen exactamente 2 minutos para lo indicado, por favor. Lo van a escribir en el chat, por favor, lo van a escribir en el chat porque después yo voy a descargar el chat y voy a poder revisar absolutamente todo de cada uno lo que han escrito. Así que lo escriben en el chat, cada uno escribe en el chat la definición o el concepto que tengan sobre derecho internacional. 2 minutos, top. No sé qué hasta medida del comportamiento, ¿no? Porque los estados no se comportan, un estado no se puede comportar. Pero vamos en eso, vamos en eso. Alférez Sarabia dice, el derecho internacional son aquellas leyes, normas que regulan las relaciones entre los estados. Normas sí podría ser, está muy bien lo de normas. Lo de leyes, no, porque generalmente en el ámbito internacional no hay leyes. Las leyes las crea un estado para la regulación de su sociedad, de las personas dentro de su sociedad. Entonces, por tanto, no tendría por qué haber leyes a nivel internacional, ¿no es cierto? Pero vamos bien, vamos bien. A ver, ¿qué dice aquí Daniel Alejandro Chambi? El derecho internacional es un conjunto de leyes y normas que rigen la conducta humana a nivel internacional. Sí, me parece interesante cómo indica lo de las normas de la conducta humana, obviamente porque los humanos se organizan en estados, entonces podría ser considerado eso a nivel internacional. Sin embargo, el concepto nuevamente de leyes, las leyes no las generan no hay una ley para un estado. Nosotros como Bolivia no seguimos leyes. O sea, el Estado boliviano no sigue leyes. O sea, los pobladores, los bolivianos y bolivianas que vivimos dentro del territorio nacional, sí seguimos leyes porque somos sujetos del derecho interno de un Estado. Pero en el ámbito internacional, y las voy a indicar más adelante, cuáles son las normas
del derecho internacional. En este caso no existen leyes, pero vamos bien. A ver, acá dice el derecho internacional es el que regula, norma y estudia las relaciones entre los estados y su comportamiento. Está interesante. Lo del estudio también me parece interesante, es una buena concepción porque el derecho internacional es una rama del derecho que obviamente es científica y se estudia. Y por último aquí hay este que dice el derecho internacional es una rama del derecho que estudia y se ocupa de regular las relaciones entre los estados. Muy bien, creo que ahora todos hemos llegado a la concepción grande, lo que quería que todo el mundo sepa qué es el derecho internacional. Es rama del derecho que se encarga del estudio de las relaciones entre los estados. O sea, el relacionamiento entre los estados o entre los relacionamientos entre los sujetos del derecho internacional, que es más propio decirlo. El Estado es el principal sujeto del derecho. Más adelante les voy a indicar cuáles son los sujetos del derecho, pero el Estado es el principal. O sea, el Estado como tal es el principal. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá. Muy bien, continuamos con la presentación. Vamos a entrar ahora al desarrollo histórico del derecho internacional público. ¿Cómo se ha desarrollado el derecho internacional público? Este tiene dos etapas bien marcadas del derecho internacional público. El previo a la Segunda Guerra Mundial y el post Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo lo que pasó antes de 1945, desde 1650, 1500 o mucho más atrás tal vez, algunos estudios del derecho internacional indican que se puede inclusive remontar a época de los fenicios, a época de los egipcios, de los romanos, previo a inclusive a eso, hacer un estudio del derecho internacional. Pero sin embargo, el estudio dogmático ya bajo el relacionamiento de un estado con otro estado, deviene a partir de la creación de los feudos en la época medieval, 1600, 1500, finales de los 1500, principios de los 1600. Entonces, por tanto, vamos a tener que el derecho internacional público, el clásico, o sea, el clásico, el elemento clásico del derecho internacional, donde se crean las normas consuetudinarias y el quehacer de un Estado, se determina clásico y va de ese periodo hasta el 1945, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento se crea el derecho internacional o empieza una nueva etapa del derecho internacional público hasta nuestros tiempos, que se denomina contemporáneo. Este derecho internacional público contemporáneo ya regula normas e incorpora lo que no teníamos anteriormente, que son los organismos internacionales o las organizaciones internacionales, que si bien en la Primera Guerra, en 1917 se crea la Sociedad de Naciones, no cumplió un objetivo y no tenía todavía la capacidad de aglutinamiento de estados, por tanto no es considerado como una organización que, si bien es la precursora de la Organización de Naciones Unidas, no es como tal una que sea de relevancia para el mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera, dentro del ordenamiento internacional. Entonces dividimos claramente dos etapas del derecho internacional público previo a la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El derecho internacional público clásico, o sea, clásico como tal, surge con la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 30 años que es una guerra entre los feudos que hay en los años 1600, dura exactamente desde 1618 hasta 1648, que esto va a ser una parte del trabajo que van a estudiar, que van a hacer un trabajo de investigación de la Guerra de los 30 años, y esta Guerra de los 30 años deviene en una pelea de conflictos, que la iglesia, que el feudo, que había otros que no querían aportar sus situaciones económicas y demás. Todo ese conflicto deviene en una guerra que dura 30 años y el fin de esta guerra de Europa Occidental reorganiza la Europa Occidental mediante el Tratado de Westfalia, que es conocido como el primer tratado que tiene un reconocimiento internacional y que hasta nuestros días obviamente se estudia. Por tanto, este va a ser uno de los trabajos de investigación del primer tema, que van a hacer un análisis crítico. No les voy a pedir que me investiguen, porque para investigar yo también, o para buscar y copiar y pegar el tratado, yo también lo leo y lo copio, digamos. Lo que van a hacer es un análisis, lo van a leer y van a hacer un pequeño análisis en 300 palabras de qué es el Tratado de Westfalia y de cómo significa el precursor de una nueva normativa o ordenamiento jurídico para las relaciones entre los estados, es decir, crea un tratado, ¿no es cierto? Ahí se crea el tratado propiamente. Si bien había acuerdos anteriormente, este tratado ya cumple con lo que se deviene más adelante en el Acuerdo de Viena de asegurar qué es un tratado. De igual manera, el derecho internacional público contemporáneo
deviene a partir de la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el organismo o la organización macro que aglutina la mayor cantidad de naciones en el planeta es la Organización de Naciones Unidas. Y de esta devienen muchos organismos. Por tanto, a partir de la creación de la ONU y empezar a crear organismos, regulaciones, tratados, acuerdos, decisiones de la ONU, consultas, etcétera, se crean tribunales de resolución de disputas, de arbitraje, así como el de la Haya, entre otros, ¿no es cierto? Devienen otras ramas del derecho, se especializa el derecho internacional. Entonces, a partir de este momento de la creación de la ONU, que ya hay una organización de naciones en todo el planeta que empiezan a develar ciertas necesidades de relacionamiento entre los estados y ya empiezan a crearse nuevas normas dentro del derecho internacional, y en este caso el público, que es la relación entre los estados. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien que tal vez tenga alguna pregunta de los señores oficiales? Excelente, me encanta cuando están así, no se preocupen, vamos a empezar a hablar más, van a empezar a interactuar más. Seguimos teniendo solamente 18 participantes, es realmente preocupante, pero bueno. A ver, ¿quién me ha escrito ahí? Creo que siguen escribiendo los conceptos. Diego no, recién está escribiendo los conceptos. No hay problema. Pueden seguir escribiendo los conceptos. Tal vez alguno que quiera mejorarlo, no hay ningún problema, pero les voy a dar un espacio de tiempo para eso. Ahorita lo que necesito es que me atiendan y vean bien lo que les estoy explicando, porque en función de esto, vamos a hacer un pequeño trabajo de grupo al final de lo que les exponga, y después el señor Dente Zapata tiene algunas consideraciones para hacerles unos ejercicios, alguna actividad de clase para que podamos evaluarla y también podamos ya ver la asimilación de conocimientos y poder pasar al siguiente tema en la siguiente clase, o el complementamiento del tema. Eso me olvidé decirles, en esta clase simplemente vamos a hacer la mitad de este tema, la otra mitad de este tema, que es un poco largo, lo vamos a realizar la siguiente clase. Muy bien, las normas jurídicas contemporáneas, lo que les había indicado, ¿no es cierto? En el derecho internacional, las normas jurídicas del derecho internacional, es decir, no pueden ser creadas por un solo Estado. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para crear una ley? Una ley en Bolivia agarramos mediante el procedimiento legislativo estipulado en la Constitución Política del Estado, establece que debe pasar por ambas cámaras y después debe pasar al Pleno, y en el Pleno se aprueba en grande y en detalle, después pasa al órgano ejecutivo para su promulgación y después se pasa por Gaceta Oficial. Y una vez que es publicada por Gaceta Oficial, entra en rigor una ley o una norma. Sin embargo, en el derecho internacional, un Estado no puede decir, ya muy bien, a partir de este momento todo el mundo, sus banderas tienen el color rojo. No puede haber, no puede ser una norma creada por un solo Estado. Las normas del derecho internacional público, las normas jurídicas contemporáneas actualmente, son la voluntad del Estado, reflejan la voluntad del Estado. Es decir, yo, Estado plurinacional de Bolivia, quiero adherirme al convenio, no sé, al TONECH, que es el TONECH 69, o TONECH 89, que es un convenio de la Organización Marítima Internacional referido al tonelaje, a la forma de arqueo de naves, tonelaje arqueo de naves. Entonces, a partir de este momento, mis embarcaciones o mis naves se van a regir bajo este convenio. Por ejemplo, la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Todos los países que han firmado la Declaración Internacional aseveran y mediante su voluntad indican que esos son los derechos del niño. Y después ellos, de manera voluntaria, mediante obviamente sus procedimientos legislativos individuales, lo incorporan dentro de su organismo jurídico interno, dentro de su derecho interno, dentro de sus leyes, pero mediante una voluntad como Estado, lo reflejan de manera internacional. En el caso de nosotros, obviamente a nivel de todos los países en el mundo, el representante legal se podría decir, no hay ese término en el derecho internacional, pero el representante de un Estado es el canciller o ministro de Relaciones Exteriores, y obviamente el presidente, que es el que maneja el presidente o presidenta, que es el que maneja que maneja las relaciones internacionales. En el caso nuestro, obviamente el presidente, de acuerdo a la Constitución, tiene la tarea del manejo de las relaciones internacionales
Sin embargo, para cualquier firma o firma de tratado o acuerdo, debe pasar por el Pleno de la Cámara de la Cámara de Senadores y Diputados, obviamente por la Asamblea Legislativa, que es la que va a determinar la adhesión, la firma o no o ratificación de la firma del presidente de ese acuerdo e incluso algunos contratos. Este sistema que les acabo de explicar, este sistema de normas del derecho internacional público, es un sistema de coordinación, más que un sistema de impositivo como es el derecho interno, de crear normas para regular. Por ejemplo, en el Código Penal, el que matase a tal persona será 30 años, 35 años de cárcel. Ese es un sistema netamente subyugado, subordinado, es decir, la persona que haga eso ya tiene sus 35 años de cárcel. Sin embargo, en el sistema de coordinación, el que crea la ley también se autorregula. Es decir, están a la par. En el caso del derecho interno, el que crea la ley está por encima del que el que está arreglado por la ley. En este caso, la norma internacional la crea el mismo Estado porque uno se adhiere a ese convenio, uno firma ese tratado, uno cumple y uno debe cumplir ese tratado. Por tanto, estamos a la misma norma. Es decir, como cuando yo hago una apuesta, no sé, un acuerdo con tu camarada, ¿no? Mira, camarada, vamos a hacer tal cosa, tú haces esta parte, yo hago esta parte. ¿Estás de acuerdo? Y así novedad, perfecto, hacemos los dos. Esas son las relaciones más o menos entre los estados, son las relaciones de coordinación en las cuales cada estado refleja su voluntad y esta voluntad es plasmada obviamente en tratados, en acuerdos, etcétera, 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 o decisiones de organismos internacionales. Como les había dicho, en este sistema de coordinación de normas jurídicas contemporáneas, el creador de la regla, que en este caso viene a ser el Estado, es también el sujeto reglado. Obviamente, los organismos internacionales que son ahora, como les había indicado, parte de ese derecho internacional, son sujetos del derecho internacional, no son creadores de reglas en sí. O sea, es decir, la ONU no puede crear una regla porque la ONU quiere, o el secretario de la ONU agarra, por eso es secretario de la ONU, no es presidente de la ONU. El secretario, por ejemplo, en un sumario informativo, ¿qué es lo que hace? Simplemente lleva todas las normas que estaban diciendo cada uno. Él no es presidente de las naciones. ¿Quiénes en la ONU, quiénes son los soberanos, o sea, los que regulan las leyes o las normas internacionales, perdón? Son los mismos estados. Los estados le dicen y nombran un secretario para que ese secretario se encargue de la parte administrativa y de, obviamente, hacer observaciones a ciertos parámetros del cumplimiento de ciertas normas. Pero las normas como tal la firman y las regulan los estados. E inclusive dentro de la misma ONU, que a pesar que haya 197 países que están ahorita registrados, 196 dicen, vamos a hacer tal cosa. Y un país dice, no, yo me abstengo, yo en mi país no lo voy a hacer. Y bueno, pues nadie lo puede obligar a él a hacer porque él está diciendo que no lo va a hacer. Nadie le puede decir que no, obviamente. Entonces, él como Estado soberano y tiene el Estado sujeto del derecho internacional, indica, no lo voy a hacer y no lo hace. Entonces, de esa manera cumpliría con lo que les había indicado hace un momento, que en el derecho internacional, el Estado como tal, el Estado es el sujeto principal para el desarrollo de las normas jurídicas. Los organismos internacionales son organismos que aglutinan cierta cantidad de países en los cuales obviamente va a haber unas decisiones macro, unas decisiones para varios países, pero aquel que se abstenga o aquel que no quiera firmar o aquel que declare que no va a cumplir esa disposición de ese organismo, pues no lo hará, no tendrá por qué hacerlo porque no se está comprometiendo a eso, no es su voluntad. Continuando, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Creo que estamos bien, estamos en tiempo también, igual estamos bien, vamos a tener 15 minutos más. Vamos a hablar ahora de los sujetos del derecho internacional. Los había indicado, el sujeto como tal no es como una oración, el sujeto predicado, ¿no? El sujeto en el derecho internacional es aquella persona o aquel organismo, aquel ente que se encarga de, que es el que va a accionar, es el que mueve, el que contrae obligaciones y el que tiene derechos y contrae obligaciones. Ese es el sujeto de derecho internacional. En el caso, por ejemplo, del derecho interno propiamente de las leyes bolivianas, por ejemplo, ¿quiénes son sujetos del derecho? Las personas que pueden ser personas jurídicas o personas naturales. Las personas naturales somos nosotros, o sea, yo, el teniente Zapata, cualquiera de los oficiales son personas naturales, o personas jurídicas. Personas jurídicas, ¿quiénes son las personas jurídicas? Una empresa impersonal, la Armada es una persona jurídica, obviamente que tiene que estar debidamente nombrada, las instituciones como tal, son personas jurídicas. Por tanto, ellas también son son sujetos del derecho interno.
la Armada, nosotros como tal somos parte del derecho interno. En cambio, en el derecho internacional, los sujetos del derecho internacional, como les había indicado, son el Estado. Son los principales sujetos del derecho internacional público, evidentemente, porque al ser Estado hablamos de público. Sin embargo, para ser considerado, ¿por qué lo había dicho Jeremy Bentham? Cambió el nombre de Derecho de las Naciones a Derecho de los Estados. ¿Por qué la Sociedad de las Naciones después cambió el nombre a Organización de las Naciones Unidas? En este caso, una nación, como podemos ver, nosotros vemos en nuestra constitución, tenemos creo que 34 naciones, entonces tenemos muchas naciones dentro de nuestro país. Somos Estado plurinacional. Sin embargo, un Estado que está conformado por cuatro cosas muy importantes que ustedes deben de tener bien en la cabeza. Esto es parte de la teoría del Estado, lo van a llevar también en geopolítica, lo van a llevar más adelante. Aquellos que estudien derecho también lo van a llevar. El Estado está compuesta de tres cosas principalmente: población, territorio, gobierno, y obviamente este territorio debe ser soberano. Ese es un cuarto elemento del Estado. Es un cuarto es un cuarto sui generis que recientemente se ha agregado. Pero esos son los cuatro elementos del Estado básicos: población, territorio, gobierno y soberanía. Obviamente, si nosotros aquí en Bolivia tenemos población, tenemos más de 11 millones de habitantes, tenemos una población definida, tenemos un territorio demarcado que tenemos muchas fronteras ya delimitadas, completamente delimitadas. Creo que existen pequeños, creo que el 10% o 7% nos falta delimitar específicamente, pero ya tenemos hitos en todo alrededor de la frontera. Gobierno, tenemos una forma de gobierno de república. Si bien nos denominamos Estado Plurinacional de Bolivia, en la Constitución, en el artículo 9, indica que somos un gobierno basado en república. ¿La república qué es? La división de poderes, es decir, que cada órgano del Estado está dividido y tiene independencia entre sí. Por tanto, tenemos un gobierno, tenemos una forma de gobierno. Otra forma de gobierno, aparte de la república, es la monarquía. Por ejemplo, hay países que aún actualmente tienen monarquía. De igual manera, tenemos soberanía, es decir, que el Estado tiene la capacidad de ejercer como el gobierno tiene la capacidad de hacer que la población, el territorio, ejerza las leyes dentro de ese territorio y población. Eso es prácticamente la soberanía, es decir, hacer lo que dicen nuestras leyes dentro de nuestro territorio. Eso es nuestra soberanía. Y como les he indicado, el Estado como tal sería el sujeto principal del derecho internacional público, sobre el cual recae todos los derechos y obligaciones como tal, a las obligaciones que él se adhiera de manera voluntaria, como voluntad expresada. Dentro de los organismos internacionales tenemos a la ONU como la más grande. Son organizaciones creadas por los estados a nivel mundial, regional, sectorial, multilateral o bilateral. Tenemos la ONU, la OEA, la Corporación Andina de Fomento, el Mercosur, etcétera. Hay una infinidad. Eso también va a ser parte del trabajo. Cada uno va a escoger 2 o 3 para un organismo y una organización y un organismo, para que pueda explicarnos de qué es. La próxima clase cada uno me va a decir de manera concreta qué es, una sola diapositiva, de qué tipo de organismo es y qué organización es. Estas organizaciones, obviamente, por ejemplo, la de la ONU, que tiene una infinidad de formas de regular los estados, de cómo los estados se relacionan, devienen ciertos organismos técnicos especializados. Obviamente son organismos internacionales u operativos que operacionalizan estas regulaciones de los países que en la ONU han dicho: sí, muy bien, vamos a reunirnos todos y vamos a desarrollar esto. Estos organismos son especializados, son técnicos eminentemente, tales como la OMI, la Organización Marítima Internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que viene de la OEA, entre otros, etcétera. Por ejemplo, la OMI es un organismo, si bien viene de la ONU, o sea, es un organismo que viene de la ONU, es un organismo técnico especializado en el área marítima, transporte marítimo internacional. Regula, es decir, no regula, organiza y hace enmiendas a las regulaciones que todos los estados parte o miembros de la Organización Marítima Internacional, que son firmantes de ciertos convenios y tratados, hacen del quehacer del transporte marítimo internacional. No es lo mismo el derecho del mar. El transporte marítimo internacional, el derecho marítimo, va relacionado netamente al transporte marítimo internacional. Por ejemplo, la OMI está encargada de eso. Están pudiendo ver, ¿no es cierto?, la pantalla. Aquí me aparece un mensaje que no lo pueden ver.
¿Me están pudiendo ver? Sí, señor teniente. Ya, perfecto, gracias. A ver, vamos a participar un poco. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Alférez Daniel Alejandro Chambi. Ah, bueno, aquí hay una manito. ¿Quién es el de la manito? ¿Quién es el de la manito? Firme, señor teniente. Nombre. Alférez Zambrana, señor teniente. Excelente, Solamente es Zambrana. A ver, dígame. una consulta sobre la última parte que mencionó, señor, de la parte de los organismos internacionales. No sé si le entendí bien. Estos ya derivan de de lo que estaría ahí arriba de las organizaciones internacionales, señor. Exacto, los sujetos del derecho son las organizaciones como tal, porque se organizan estados. Por ejemplo, para la OMI se han organizado 192 estados. Y los organismos son aquellos que vienen de esa organización para realizar una función específica técnica. Por ejemplo, nosotros tenemos el Mercosur, ¿no es cierto? El Mercosur es una organización internacional de estados del Mercado del Sur. Ahora, dentro del Mercosur existe un organismo que se llama Mercosur Carreteras, que está es un organismo netamente del Mercosur, pero que está orientado a la mejora de las carreteras, a regularlas, a mejorar o facilitar el tráfico dentro de los países del Mercosur, netamente debido a eso. Por ejemplo, nosotros tenemos, propiamente Bolivia somos partes del Comité Internacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná, o del acuerdo de la hidrovía Paraguay-Paraná. O sea, el acuerdo como tal, somos parte de ese acuerdo de 5 países de la hidrovía Paraguay-Paraná. Es una organización internacional. Y el organismo es el Comité Intergubernamental de la hidrovía Paraguay-Paraná, que ese comité se encarga ¿de qué? De hacer cumplir lo que dice el acuerdo de Santa Cruz o la organización de la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, a decir, en esto se vería lo que te estoy tratando de explicar, es de que estos organismos operacionalizan, es decir, hacen la tarea, cumplen lo que las organizaciones lo planifican, acuerdan y firman. No sé si respondí tu pregunta. Sí, señor, me pudo aclarar mi duda, señor. Excelente, muy bien. Había otro que tenía la mano levantada. No sé quién era. Firme, señor teniente. Muy bien. Kevin Vargas, adelante. Solita paz que ya entendí, señor. Ah, ya. ¿Era lo mismo, Ya. más o menos? Sí, señor. Excelente, muy bien. Continuamos. Fuentes del derecho internacional. Aquí nos llamamos fuentes, es decir, al denominar fuentes, denominamos a todos aquellos métodos o mecanismos por los cuales se generan normas. En el caso del derecho interno, propiamente nuestro derecho, ¿por qué mecanismos se generan normas o se puede crear normativa o hay normativa? Primero son las leyes, o el procedimiento legislativo, las leyes. Después los tratados internacionales, que al final un tratado internacional, obviamente el Estado se obliga a cumplir tal cosa y obviamente eso se va a convertir en una ley y va a ser una fuente del derecho. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia va referido a que si se ha legislado o algún juez ha dictaminado que se va a hacer una decisión, por ejemplo, es así, sobre derecho penal, aquel que haya tenido la intención pero no ha matado, es un intento, va a ser 30 años. Entonces, a partir de ese momento, de ese juez, y hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, todos los jueces van a tener que empezar a juzgar de esa manera. A eso se llama jurisprudencia basados en la equidad. En el caso del derecho internacional público, obviamente que sabemos que la principal fuente, como se los había indicado, cualquier fuente de la norma internacional, o sea, a nivel internacional, es la voluntad expresada de los estados. Esta voluntad expresada no es que agarre el presidente y se ponga en un discurso a decir yo quiero hacer tal cosa, no. Voluntad expresada de los estados, me voy a que esta debe estar, obviamente, debidamente redactada, debidamente firmada por los estados parte y debidamente depositada dentro de la ONU como un resguardo propio de los organismos. Por eso no se han dado cuenta que muchos de los países, o cuando se firma un convenio, o por ejemplo, cuando firma el presidente algún contrato de exportación de gas, póngales, se firma en 3 copias. Una copia va para, en el caso que sean 2 estados, entre Bolivia y Brasil, el último acuerdo que firmaron por gas, uno firmó el presidente de Brasil y otro el presidente boliviano.
Entonces, el presidente de Brasil tenía una copia, el presidente de Bolivia tiene otra copia, y la otra copia se le envía mediante un vedor a la ONU, que es el que tiene una división especializada netamente para el resguardo de absolutamente todos los convenios, tratados, incluso hasta algunos contratos, en el caso de que haya algún arbitraje necesario. Entonces, esta voluntad expresada se va a eso, ¿no? Voluntad expresada debidamente bajo unos principios del Acuerdo de Viena que más adelante lo voy a explicar. Y basados en la equidad. ¿A qué se refiere equidad? Equidad es decir que todo Estado está a la par de otro Estado. Por ejemplo, en la ONU, cuando se va a someter a votación ciertas decisiones de la ONU, son 192 países o 197 países registrados. De los 197 países, no hay ningún Estado que tenga doble voto. O sea, ningún voto vale doble o triple o cuádruple o quíntuple, no. Cada Estado tiene un solo voto y cada Estado es igual. Entonces, por más que sea, no sé, Sri Lanka o pueda ser Jamaica, tiene el mismo valor su voto que tiene Francia, que tiene Japón, que tiene Estados Unidos. Es decir, no hay ningún tipo de discriminación por cierta o X motivos dentro de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese principio de equidad por el cual se organiza las Naciones Unidas, que es el principal, uno de los primeros artículos de la Carta de Constitución de las Naciones Unidas, establece que todos los estados firmantes se declaran iguales. O sea, todos son estados, todos somos estados. Estas fuentes del derecho que están basadas en la equidad y son expresadas mediante una voluntad del Estado, son los siguientes. Primero va el tratado internacional. Todo lo que son tratados internacionales o acuerdos internacionales que están debidamente firmados son fuentes del derecho internacional, es decir, que generan una norma. Si yo firmo un convenio, por ejemplo, el convenio SOLAS, que es de prevención de la seguridad de la vida humana en la mar, a partir del momento que lo he firmado y entra en vigor ese acuerdo, yo como Estado me obligo a que todas mis embarcaciones cumplan con las regulaciones que dice ese convenio. No hay donde perderse. Entonces, tratado internacional se entiende por un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, es decir, protocolo 1, protocolo 2, su anexo del anexo, puede haber 10.000 anexos, puede haber un código que deviene al código de formación, no sé, etc. Puede haber un convenio que deviene un código, puede un tratado que deviena a ciertos reglamentos, o sea, es indiferente. Pero de manera genérica, acuerdos, tratados, convenios se llaman tratados internacionales. Tratados internacionales, 2 o más países. Un tratado bilateral, un tratado multilateral, 2 o más países. Esta pequeña concepción que vemos aquí abajo, debajo de tratado internacional, esto aquí que vemos de tratado internacional, no es otra cosa más que el concepto que desarrollaron los mismos países en el Acuerdo de Viena. Todos los países en el Acuerdo de Viena quedaron claros de que este era el concepto de un tratado internacional. Y a partir de ese momento, todo lo que se regula y se enmarque dentro de esta definición de tratado internacional se considera un acuerdo o tratado internacional. La costumbre internacional. El derecho internacional es inminentemente consuetudinario. O sea, se ha empezado a crear por la costumbre. Es decir, los estados empezaron a desarrollar por la costumbre. Por ejemplo, el darse la mano mediante un acuerdo de paz. Eso es parte de la costumbre. Entonces, los estados han empezado a desarrollar así. Por ejemplo, que el vencedor en una guerra recupere los derechos de los gastos de guerra mediante el botín de guerra, es una costumbre internacional. No está escrito en ningún lado que el vencedor va a ir a cobrarle al vencido derechos de guerra, ¿no? Pero obviamente, si ha hecho la guerra es por algún interés, y por la costumbre internacional, él reclama su botín de guerra, que en ese caso el botín de guerra puede ser territorio, puede ser dinero, etcétera. Esta institución jurídica internacional es el pilar, la costumbre internacional es el pilar fundamental del derecho internacional, porque a partir de que se empiezan a crear los tratados y normas y regulaciones, los organismos, las organizaciones, etcétera. Por esta costumbre internacional, que es la precursora del derecho internacional como fuente del derecho. Principios y jurisprudencia, principios, doctrina y jurisprudencia. Principios del derecho hay muchos. En este caso, el primero que se había indicado dentro de los que se establecen en el derecho internacional es la equidad. La doctrina como tal, existen instituciones, estudios del derecho internacional reconocidos
Por ejemplo, la Universidad de Malta para el Derecho Internacional Marítimo es una de las entidades del derecho más reconocidas. Sus estudios son muy estudiados y generan jurisprudencia, generan doctrina que muchos de los jueces marítimos en el mundo utilizan como parte de su quehacer y de su doctrina para legislar, para ejecutar sanciones, para ejecutar dictámenes. Lo que le digo, principios, muchos de estos principios, como la equidad, están enmarcados dentro del derecho internacional en la Carta de Constitución de la ONU. Van a tener en una parte del trabajo los principios de la Constitución, sacar los principios de la Carta de Constitución de la ONU, de la OEA, del Mercosur, de la Cooperación de Fenómeno, a los que pertenecemos Bolivia como tal. Y van a ver que lo primero que hay en los primeros artículos van referidos a estos principios. Principios de equidad, principios de reciprocidad, principios de acuerdo mutuo. Son varios principios orientados netamente a la Constitución y a la formación y al relacionamiento de los estados dentro del derecho internacional. Muy bien, ya estamos terminando. El derecho internacional con el derecho interno. ¿Cómo se relaciona el derecho internacional con el derecho interno? Obviamente les he indicado que nosotros como bolivianos tenemos un ordenamiento jurídico, leyes, tenemos leyes dentro de nuestro país. Y estas obviamente no son las mismas en el Perú, no son las mismas en Brasil, no son las mismas en Argentina. Pero tenemos un derecho internacional que, si bien no está arriba o está abajo, existen teorías que dicen cómo se relaciona ese derecho interno con ese derecho internacional. La teoría dualista indica que existe una plausible prioridad del derecho internacional porque un juez interno podría verse obligado a aplicar una norma internacional en preferencia o en virtud a que el país del cual forma parte ha expresado de manera voluntaria mediante un documento, un tratado internacional o algún acuerdo, aplicar cierta normativa. Entonces él obviamente, como no está normado en su país o está en contra de ese tratado internacional, prefiere aplicar la norma internacional. Obviamente en este caso, esta teoría se llama, o esta corriente se llama teoría dualista. La teoría monista es la unidad de normas. Indica que tanto el derecho internacional como el derecho interno es una sola norma. No tenemos normas internacionales o normas internas. Tenemos un solo conjunto de normas, un ordenamiento jurídico general. El problema de esta teoría radica en establecer claramente la jerarquía, es decir, cuál es más valedera que la otra. Nosotros tenemos dentro de la Constitución Política del Estado la jerarquía de normas. Primero está la Constitución sobre todas las cosas, después vienen los tratados internacionales referidos a derechos humanos, y después vienen las leyes, después vienen resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la jerarquía de las normas. Por tanto, un juez cuando va a aplicar cuando va a aplicar derecho, ¿qué dice? Pues la jerarquía de las normas, esta es primera, como esta tiene precedencia, tiene más valor que esta, entonces yo aplico esta, la que es superior. En cambio, en esta teoría monista no tendríamos la capacidad de establecer claramente cuál de estas normas es más aplicable. Y por último está la teoría conciliadora, que explica que estas normas, tanto derecho internacional y derecho internacional público, igual que la monista, tiene una unidad de normas, pero bajo el principio de coordinación, no de subordinación. Es decir, que el derecho internacional, el derecho interno no está subordinado al derecho internacional. O sea, el derecho internacional no es más que el derecho interno. El derecho interno es uno solo. Y el derecho internacional, obviamente, si bien es parte del conjunto de normas, no es superior que las normas internas, sino van en coordinación. Esto es una de las corrientes y teorías que más ha tratado de difuminar, por ejemplo, con la creación de los derechos humanos. Que si bien el Estado boliviano ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos de los países lo han hecho, en algunos países aún no se han incorporado dentro de su legislación. Sin embargo, nosotros lo hemos incorporado primero como leyes y posteriormente, actualmente, lo tenemos incorporados dentro de la Constitución. Y para nosotros la Constitución es dentro del ordenamiento jurídico es lo máximo. Por tanto, si se dan cuenta, es conciliadora. No es una norma de derecho internacional, nuestra Constitución es nuestra, pero si bien esas normas de derecho, esos principios de derechos humanos son extraídos de esa norma internacional a la cual Bolivia ha firmado. Es parte y de manera voluntaria como Estado ha decidido cumplir. Y le hemos incorporado nuestra norma para que rija nuestra población dentro del territorio mediante nuestra soberanía. Bueno, hasta aquí hemos terminado con todo lo que es la primera parte de este tema.
como me he excedido por 5 minutitos. No sé si alguien tuviera aquí hasta acá alguna pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta a todo lo que hemos hablado el día de hoy, para que podamos pasar con el teniente Zapata, que nos vamos a tener una pequeña actividad. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Muy bien, creo que está todo claro. Hemos tratado de hacerlo medio con chubis. Muy bien. Carlos, ¿estás por ahí? Señor Teniente, buenas noches, señor. Buenas noches, Carlos. Bueno, te cedo. Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Bien, para todos los alumnos cursantes, he podido ver que van ingresando y saliendo. Miren, les voy a ir recomendando algunas cosas que ya hemos pasado en la primera clase, ya hemos hablado de esto, y, y no sé si es desinterés o por ahí es falta de comunicación entre ustedes, pero eh, deja mucho que desear. Van a todos en este momento prender su cámara. No quiero audio, solamente quiero cámaras, porque de esa manera vamos a tener el control de ustedes y qué están haciendo. Por lo menos tomen atención a las clases que han preparado. Entonces, todo el mundo debe encender sus cámaras al momento. ¿Ya? Faltan todavía algunos encender sus cámaras. Los que pueden comunicarles a sus camaradas mediante cualquier vía, enciendan sus cámaras. Ya, ¿para qué les digo esto? Porque dentro de lo que es la evaluación, jóvenes ya han podido ver y han podido por lo menos tirar una ojeada a lo que dice su evaluación. Van a tener lo que es participación también. Y lo que quiero es ver que por lo menos estén atendiendo, que estén en la clase. Todos estos informes que se hacen, se saca un screen para que vean la misma jefatura de estudios que ustedes están en participación de las clases, ¿me entienden? Y bueno, el requerimiento de la jefatura. Ya, no hay más, más de sus cámaras, todo mundo permanece, voy a empezar a sacar las imágenes, screens, para que ustedes puedan ser tomados en cuenta en lo que es la participación y su asistencia en clases. Ahí por si acaso, para los que no estaban atendiendo, y eso que Carlos y yo somos re fanáticos, ya ganó Bolívar, dice. Sí, señor. Ya era hora. 24, cabalito, 24, justo acaba de entrar uno, creo. Justo se conectan, señor. Este han debido pasar por Ya, su grupo, han debido pasar por su grupo ahí. sí, dice que fue. Va a tomar screen, va a tomar screen, ¿no? Y todo el mundo está entrando. El Ledesma ahí está cagando de risa, seguro es eso, ¿no, Ledesma? Ah, lo peor que me mandan inbox, señor, lo que se manda en el grupo, me mandan a mí. Ahorita tengo mis buses por ahí ya. Ya, ya, los que desean pueden desactivar su cámara, atentos a las cosas que vamos a hablar, a las cosas que vamos a responder. Y quiero escucharles principalmente a ustedes, jóvenes, de los 50 que deberían estar en las respuestas, hay ahorita 35 que han respondido, o sea que 15. Ahora, les estoy tomando esa consideración porque eh, estimo que, no sé, que han tenido 2 semanas que justo han tenido full de trabajo, no han podido asistir, no sé. Pero ese cuestionario que hemos hecho, ese test que es más que todo de evaluación para ver en qué están, en calificación
dentro de la plataforma. Todo es sujeto a calificación. Todo. Si ustedes participan, hablan, han visto que los alférezes están participando y por lo menos están atentos a lo que están haciendo o lo están hablando, entonces todo se anota, ¿ya? Todo. Mientras el señor teniente. Bueno, nos vemos la próxima clase, de aquí a 2 semanas. Vamos a interactuar netamente ahora por la plataforma estas 2 semanas. Ya comenzamos propiamente el día de hoy las clases, es decir, que comenzamos el trabajo académico, es decir, el enseñanza, el aprendizaje, la plataforma, las consultas. Voy a habilitar el foro de consultas. Cualquier tipo de consulta, si bien no la respondo en el momento, lo respondo al día siguiente o dentro de 2 días, pero siempre estoy en la plataforma. Estoy ahorita bastante ligado a la plataforma porque todo el rato ando con la tablet de ahí revisando, así que voy a estar respondiendo alguna consulta del cuestionario que tiene el Teniente Zapata, cualquier consulta la hagan. Cosa que lleguemos al momento de la evaluación y no tengan ningún tipo de problema. La evaluación, por tanto, si pueden preguntar a todos los oficiales ahí que me conocen, inclusive a sus monitos, creo que sus monitos han egresado el año pasado, les preguntan cómo son mis preguntas para sus exámenes. No les voy a dar, ¿qué es el derecho? O sea, olvídense de esa pregunta, ¿no? O sea, olvídense de esa pregunta, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho internacional? Eso no hago yo, por si acaso. Mínimo va a ser un análisis, mínimo es un análisis. Por lo bajo es un análisis, y es concepciones y es exposiciones claras. Y obviamente ya me han pedido que determine personajes para que puedan ser el tribunal de evaluación de su examen de fin de módulo. Entonces, obviamente que vamos a traer gente que sabe, ¿no? Entonces, tengan por seguro que tienen que ponerse la 10 a leer, simplemente leer, agarren 10, 20 minutos en vez de estar haciendo otra cosa, lean 10 minutitos y les aseguro que no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, nada más, muy buenas noches, nos vamos a pasar por 6 minutos, pero han entrado también 10 minutos tarde, así que me deben 4. Muy buenas noches, nos vemos dentro de 2 semanas. Chao, Carlos. Buen viento, Banamar. Bravo, saludo a todos. Hasta luego, señor. Un gusto verlo.